recibir atención u orientación. Muy buenas tardes. En el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados, a través de la diputada Blanca Alcalá Ruiz, les da la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a la presentación del libro Descifrando México, ensayos desde la perspectiva de mujeres expertas. En este acto nos hacen el honor de integrar el presidium la diputada Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y coordinadora de la obra que hoy se presenta. La diputada Edna Giselle Díaz Acevedo, presidenta de la Comisión de Cambio Climático. La diputada Mariana Nazar Piñeiro, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. La maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información. La doctora Alma Eunice Rendón Cárdenas, cofundadora de Knockout, No Tires la Toalla. La doctora Claudia Calvin Venero, fundadora de Mujeres Construyendo. Y la doctora Claudia Maldonado Trujillo, profesora investigadora de la UAM. Destacamos la presencia en este acto de la diputada Norma Angélica Aceves García. La diputada Ivonne Díaz Tejeda. La diputada María Elena Serrano Maldonado. La maestra Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, directora del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género. El maestro José Ildefonso Morales, director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Igualmente agradecemos la presencia de funcionarias del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados, así como de investigadores de los centros de estudio. Bienvenidos todos. Para dirigir el mensaje de bienvenida tiene la palabra la diputada Blanca Alcalá Ruiz. Por favor, diputada. Pues muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecer que nos distingan con unos momentos de su valioso tiempo quienes esta tarde han aceptado esta invitación. Por supuesto, en primer término a nuestras autoras, que en un momento más hablaré de ellas, a nuestras compañeras y compañeros diputados, algunos de ellos incluso que se están incorporando a los trabajos de esta legislatura, de verdad sean bienvenidas y bienvenidos todos, a los funcionarios y colaboradores del Congreso de la Unión, en este caso de la Cámara de Diputados, a nuestras compañeras trabajadoras, y quiero también destacar la presencia de jóvenes estudiantes, en este caso permítanme el presumir, pero de mi alma mater de la Universidad de las Américas. Sean bienvenidos jóvenes también esta tarde a este recinto. Pues para mí es un gran gusto poder presentar en este recinto legislativo la obra Descifrando México, ensayos desde la perspectiva de mujeres expertas, un libro sororo en el que participamos 19 coautoras, entrelazando nuestras capacidades y sobre todo el talento de todas ellas. La tarde de hoy me honra, como decía, la participación de 3 de ellas, 3 mujeres brillantes, como son la doctora Blanca Lilia Ibarra Cadena, la doctora Eunice Rendón, la doctora Claudia Calvin Venero, y del mismo modo de una muy destacada comentarista que aceptó
poder hablar sobre el libro, como es el caso de la doctora Claudia Maldonado, consejera además de Coneval y brillante académica, a quien he tenido recientemente el gusto de intentar aprenderle algo de lo mucho que sabe. Gracias, doctora, también por estar aquí. Hace algunos meses, cuando hicimos la presentación por primera vez de esta obra en la Feria del Libro de Guadalajara, yo señalaba que este libro es ejemplo de que las mujeres hemos irrumpido con fuerza en la vida pública nacional. Ciertamente, no somos tantas como sería justo y deseable, pero sí somos cada día más y además lo somos en posiciones y en temas estratégicos para nuestro país. El arribo de mujeres a posiciones de liderazgo no es una concesión graciosa, tampoco es producto de la casualidad, ni mucho menos de la improvisación. Por el contrario, es el resultado de años y décadas de lucha colectiva, es el producto del trabajo y del esfuerzo de miles y miles de mujeres que hemos tenido que superar obstáculos y barreras para acceder a cargos de posiciones de alta responsabilidad. Por eso este libro también lo que buscó desde su concepción fue hacer un reconocimiento y un homenaje a la batalla de mujeres concretas, quienes armadas de valor y de decisión inquebrantable abrieron horizontes no solamente para ellas, sino para todas nosotros. Esta es una obra de mujeres y a partir de mujeres, que no solamente coloca nuestra mirada en la lucha por abrirnos caminos en los espacios públicos que los hombres destinaron para sí mismos, sino que también coloca nuestra mirada en los problemas de nuestro país y en propuestas concretas para hacerle frente y resolverlos. A las mujeres, sí, a las mujeres nos preocupa lo que ocurre en México, en todos los ámbitos, y nos ocupa proponer ideas y acciones para la mejor solución de las distintas problemáticas. En ese sentido, fue lo que dio origen precisamente a este libro que tiene un triple propósito. En primer lugar, escuchar la voz y la reflexión de mujeres que llegamos a puestos de importancia pública o bien de excelencia académica y que hacen un retrato, un diagnóstico de nuestro país en diversos ámbitos, desde una mirada de las mujeres y a partir de su preparación y de su experiencia en la materia. En segundo lugar, dar a conocer también a partir de esa visión el México que necesitamos y el México que queremos, que es un México sin duda de igualdad, que es un México inclusivo, pero también un México desarrollado, en el que haya oportunidad de progreso para todas y para todos. Y finalmente, también mostrar cuáles son las opciones y las vías para solucionar algunos de los problemas que enfrentamos y llegar al México que soñamos y anhelamos. Esta tarde, por ejemplo, nuestras autoras son especialistas, por un lado la doctora Eunice Rendón, de los temas de migración y seguridad. ¿Quién mejor que Eunice, que nos dé una mirada fresca, pero al mismo tiempo profunda y contundente sobre una de las problemáticas en un país como el nuestro, que ya no solamente es un país de origen, sino definitivamente de tránsito y de destino? Que mis compañeras y compañeros diputados no me dejarán mentir, con mucha frecuencia se habla muy bien en la tribuna, pero en los hechos pocas veces se concretan muchas de estas propuestas. También es el caso de mi compañera, amiga y paisana, la maestra Blanca Lilia Ibarra, hasta hace algunos meses presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, comisionada que ha dado una larga batalla, una férrea batalla, por lo que son sus valores y valores definitivamente que todas compartimos: la transparencia, la rendición de cuentas y el papel que juegan en la democracia de nuestros días. Gracias también, Blanca Lilia, por haber aceptado participar. Y a mi derecha, sin duda, la mirada también reflexiva, que fue dificilísimo elegir cuál era el tema sobre el cual ibas a escribir, Claudia, porque Claudia, internacionalista, hoy además involucrada en muchos de los temas que tienen que ver con la igualdad de las mujeres y sobre todo con este acceso a las nuevas tecnologías, en donde, como en muchos temas llegamos tarde, finalmente decidió en otro tema en donde mi compañera Norma Aceves no me dejará mentir, pues también tiene una enorme preocupación. ¿Qué pasa con las condiciones de nuestra población y sobre todo con esto que a lo mejor nos cuesta trabajo pensar, la silverización de la población? El llegar a una población adulta, madura,
de un México que ya tenemos, que definitivamente aquí está y tampoco hemos diseñado soluciones al respecto. En fin, ellas son 3 de estas 19 autoras a las que afortunadamente tuve la oportunidad de convocar, de que aceptaran y que dedicaran, insisto, parte de sus tardes en esta reflexión que hoy ponemos a su consideración. Al final del cuentas, todas estamos asumiendo lo que otra de las autoras también señalaba. Efectivamente queremos un México que sea igualitario, pero también que sea un México seguro, que sea un México en donde cualquiera que sean los hijos de quien sea y en donde esté, regresen a su casa y sobre todo las mujeres libres y seguras de cualquier violencia. Este sueño es precisamente el que expone cada una desde su visión y cada una en el ámbito de su competencia. Por eso las coautoras de este libro, quienes han librado importantes batallas y obtenido destacadas victorias, muchas de las cuales son narradas y descritas en la presente obra, también decidimos coincidir en la importancia de seguir construyendo y avanzando hacia una igualdad sustantiva en esta sociedad en la que todos y todos formamos parte. Sin duda, ustedes encontrarán en la obra, insisto, artículos sumamente interesantes, llenos de datos, que lo mismo abordan los temas de energía, que de migración, que de desarrollo y medio ambiente, que por supuesto de economía y de finanzas, de derechos humanos, de acceso a la justicia, que en un último apartado, aquellos que están relacionados también con la situación de las mujeres. Una numeralia que nos dicen dónde estamos, cuáles son las brechas, querida Aurora, que todavía faltan por poder alcanzar y qué tenemos que hacer. Yo terminaría mi intervención simplemente diciéndoles que si hay algo en el que creo que todas y todos quienes estamos aquí también coincidimos, es que hoy, cuando hablamos de que es tiempo de mujeres, una frase que con mucha frecuencia hemos escuchado en las últimas semanas, también es tiempo de que pensemos que es un México que debemos de avanzar, insisto, hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Pero una igualdad en donde esta inclusión vaya también de la mano con nuevos ejercicios de liderazgos. Liderazgos definitivamente que tengan, entre otras características que a veces se nos olvidan. Por un lado, ser cercanos a la ciudadanía, escuchar sus demandas. Por otro lado, hablarles de frente a los ciudadanos, pero sobre todo hablarles con la verdad. De nada sirve que nos paremos frente a ellos si al final del día no estamos siendo ciertos en la información, en los datos que estamos manejando y en los compromisos que estamos asumiendo. Por supuesto, un liderazgo que deseamos que tenga una visión clara del futuro, donde tengamos que encaminar nuestros esfuerzos, que sea con la participación de todas y todos, que sea responsable, que sea comprometido, que sea informado, que tenga finalmente también la información necesaria para la toma de decisiones que sean asertivas, precisamente a partir de estos como otros estudios que existen y que necesitamos que efectivamente tengan la utilidad para orientar la toma de decisiones. Finalmente, solamente me queda agradecer la presencia de todas y todos ustedes esta tarde y por supuesto de las autoras y de nuestra presentadora que, como ya adelanté, pues es una mujer de enorme reflexión y seguramente también de muchas propuestas. Hasta aquí mi intervención y le cedería el uso de la palabra entonces a la doctora Blanca Lilia Ibarra. Van a presentar algunas características de su semblanza. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Muchas gracias, diputada Alcalá. Agradecemos la presencia en este acto de la diputada Brenda Mariana Jiménez Albarrán. Bienvenida, diputada. A continuación, me permitiré dar lectura a las semblanzas de las personalidades del presidium. La diputada Blanca Alcalá Ruiz es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla, maestra y doctorante en Administración Pública por el INAP. Ha sido embajadora de México en Colombia y presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino. Fue la primera mujer presidenta municipal en Puebla. En el Gobierno del Estado ha sido titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, de la Subsecretaría de Desarrollo Social y de la Contraloría General, delegada general de Banobras, así como directora del DIF y del Instituto Poblano de la Mujer. En el Poder Legislativo ha sido diputada local en el Congreso de Puebla, en donde fungió como presidenta.
También fue senadora de la República y actualmente es diputada federal, desempeñando el cargo de vicepresidenta de la mesa directiva y vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI. Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien ha tenido una destacada carrera en periodismo y administración pública, es licenciada en periodismo con maestrías en gobierno y administración de la calidad de la gestión pública. Ha sido reconocida con premios nacionales de periodismo y reconocimientos en administración pública, donde ha sido fundamental en la promoción de la transparencia y protección de datos personales. Ocupó el cargo de comisionada presidenta de organismos de transparencia a nivel municipal y estatal. Fue directora de comunicación de la Presidencia de la República y directora general de comunicación social del Congreso del Estado. También es fundadora de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla. Ha impartido clases en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, y actualmente es comisionada del INAI. Alma Eunice Rendón Cárdenas es doctora y maestra en Sociología Política y Políticas Públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po. Cuenta con un posgrado en Ética Médica y Psicosocial por la Universidad de Chile. Y también es licenciada en Relaciones Internacionales por la UDLAP. Es experta en seguridad, migración y bioética. Ha colaborado en el Sistema de Naciones Unidas y ocupado diversos cargos públicos, como directora general de Relaciones Internacionales y secretaria técnica de Normas de Salud en la Secretaría de Salud, encargada de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación, directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores y secretaria ejecutiva adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana. Es fundadora de Red Viral, miembro del Secretariado Ejecutivo de Nosotros, coordinadora de Agenda Migrante, Coalición de Organizaciones Promigrantes y consultora internacional en temas de seguridad y migración. Claudia Calvin Venero es egresada de Relaciones Internacionales de la UNAM. Tiene una maestría en Periodismo Internacional por la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, y un doctorado en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Consultora en temas globales, igualdad, TIC y liderazgo. Fundó Mujeres Construyendo en 2009, la primera plataforma de difusión de contenidos de mujeres blogueras en español, cuyo objetivo es promover el empoderamiento de las mujeres a través de las tecnologías de la información y la comunicación y darle visibilidad a las voces femeninas en la red. Ha sido consejera de la sociedad civil para la Oficina de ONU Mujeres en México, integrante del board de la Asociación de Internet MX y cofundadora de Conectadas, el colectivo de mujeres en el sector de telecomunicaciones, Internet y TIC, que busca impulsar la presencia de mujeres en la toma de decisiones en estos ámbitos, así como del board de Mujeres Poderosas de Forbes. También ha sido consejera del PR Central. Ha sido catedrática y conferencista en diversas universidades mexicanas y en el extranjero. Es autora de diversos libros, entre los más recientes, Mujeres Conectando Mujeres y Think 20, An Environment Proposal for the G20 Summit and Think Tanks, Foreign Policy and Emergency Powers. Claudia Vanessa Maldonado Trujillo es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame y maestra en Asuntos Públicos por la Universidad de Princeton. Sus líneas de investigación son el desarrollo comparado entre México y Brasil, la economía política de los programas de transferencias condicionadas en América Latina, política social, evaluación de programas públicos y políticas de evaluación. Es autora de diversas publicaciones sobre el papel de la evaluación para la rendición de cuentas y la utilización de las evaluaciones para la mejora continua de los programas. Ha impartido cursos de evaluación de programas para funcionarios públicos en toda América Latina. Imparte los cursos de evaluación de programas, política pública y epistemología a nivel posgrado. De 2012 a 2016
Fue directora del Center for Learning on Results and Evaluation, sede regional para América Latina. Para hacer la conducción de este evento, queda en el uso de la voz la diputada Blanca Alcalá, por favor. Muchas gracias. Pues ya me devolvieron el micrófono, pero yo se lo voy a ceder, por supuesto, a la maestra Blanca Lilia Ibarra y agradecer la presencia también del diputado Víctor Galicia que nos acompaña en esta oportunidad. Gracias, diputado. Adelante, por favor, Blanca Lilia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí en la Cámara de Diputados, invitada por una mujer de la que simple y sencillamente les puedo decir, ha mostrado en los hechos lo que significa la sororidad, pero también lo que significa las competencias, las capacidades, la disciplina, el amor por México y la dedicación. Diputada Blanca Alcalá no solamente tiene el reconocimiento de quienes como ella somos de Puebla, sino de muchas mujeres que hemos tenido el privilegio de encontrarla y de coincidir con ella en distintas posiciones de alto nivel en el servicio público. Y esta tarde es una espléndida oportunidad también de compartir y coincidir en esta mesa en la presentación de este texto con mujeres tan brillantes como Alma Eunice Rendón, Claudia Calvin, Claudia Maldonado y de las señoras y señores diputados aquí presentes. Cuando se dio esta iniciativa, inmediatamente dije que sí. Y lo hice por convicción, porque por un lado, ciertamente quienes hoy tenemos la oportunidad de tener posiciones en organismos que defienden derechos humanos, estamos obligados a hacerlo y a manifestarlo y a abrazar la causa, de manera tal que no solamente sea a través de un texto, como logremos dibujar o retratar la realidad que vivimos en México, sino también de buscar multiplicar y contagiar a quienes hoy pueden, a partir de este texto, con 17 ensayos y 2 reflexiones introductorias, mostrar la visión de lo que vemos las mujeres. En un país como en el que estamos, donde tenemos frente a nosotros grandes retos y grandes decisiones. Y qué bueno que sea en el mes de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que estemos aquí reunidas y reunidos para platicarles acerca de este texto que se concibió hace algunos meses por la diputada Blanca Alcalá. Quiero compartir con ustedes algunos de los temas que se ven reflejados y que les invitamos, por supuesto, a leer y a consultar. Algunas partes de diversos escenarios actuales que están aquí en el texto establecen soluciones dirigidas a la mejora de condiciones en el futuro. Nos permiten, por un lado, identificar lo bueno, lo malo y lo posible para diversos sectores y para diversos temas que nos atañen en nuestra vida cotidiana. Así, se habla de economía mexicana, los años por venir en política exterior, el futuro de la sustentabilidad y el cambio climático, o bien la óptica feminista, la visión de los retos de la vida pública para las futuras generaciones, y muchos más como la brecha de género y liderazgo de mujeres en México. ¿Qué nos dicen los datos? ¿Qué nos quieren decir las autoras a través de este texto? Resulta de utilidad mantener las medidas que permiten corregir el rumbo que hasta ahora hemos construido quienes tenemos cargos públicos y quienes hemos tenido la oportunidad también de defender lo que pensamos es clave para este país, los valores de la democracia. La profundidad con la que se abordan los diversos temas resultan útiles también para considerar su impacto a nivel local o a nivel nacional. Por mencionar un ejemplo, el texto de Patricio Lamendi apunta el por qué debemos preocuparnos por el reconocimiento y efectividad de los derechos humanos para las mujeres en cualquier contexto. Este libro abre horizontes al futuro, pero permite también conectar con los más amplios auditorios. De ahí la pertinencia de todas las aportaciones que son resultado de las manos de mujeres, mujeres expertas, mujeres de trabajo, mujeres de disciplina,
mujeres de estudio. Al fin y al cabo, mujeres que quieren construir un mejor futuro, que han condensado sus conocimientos y experiencias en un mosaico que ha trascendido. Mi aportación surge como consecuencia de la reflexión de la situación que hasta la fecha atraviesa el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, el Instituto de la Transparencia. Se ha planteado abiertamente la posibilidad de eliminarlo a través de reformas legales e incluso se ha imposibilitado su correcto funcionamiento por la falta de nombramientos de los integrantes de su pleno. Este último hecho impidió que por casi 5 meses no pudiera sesionar, se quedara inhabilitado y no se pudieran garantizar derechos de las personas. Considero que existe un contexto en el que la transparencia aún no está suficientemente reconocida, porque suele pensarse que no es imprescindible en los gobiernos. Sin embargo, la pérdida del INAI significaría un retroceso para la democracia y para la agenda de los derechos humanos de este país. Fue en ese marco, en momentos turbulentos, siendo presidente del INAI, que me llevó a reflexionar sobre qué tan grave es que la transparencia no puede estar garantizada en nuestras leyes en este país. ¿Su ausencia es capaz de imposibilitar la democracia? ¿Hay futuro democrático sin transparencia? La primera conclusión a la que llego es que las democracias no son perpetuas. Las transiciones a las democracias no generan un proceso lineal y ascendente de consolidación. Al contrario, pueden retroceder y para evitarlo deben de construirse de manera permanente. En consecuencia, para preservar los avances democráticos, una de las precondiciones es que exista de manera efectiva el derecho a la información pública y una institución que la garantice. Cuando aquel empezó a dar resultados y éstas se convirtieron en herramientas de control ciudadanos del poder, comenzaron a gestarse, sí, las resistencias desde hace más de 2 décadas y señalamientos diversos que hoy amenazan su continuidad. Así, el derecho a saber y los órganos que velan por él en todo el país, en las 32 entidades federativas, se han convertido en indicadores democráticos infalibles, donde persisten, muy probablemente esté ganando la democracia. Cuando faltan o se ven debilitados, es posible que ésta empiece a ausentarse y si se vulneran, puede estar retrocediendo. Bajo tal escenario, planteo 5 pilares que constituyen el piso mínimo para asegurar la sobrevivencia de los regímenes de acceso a la información en el mundo. Desde introducir el derecho a la información en la Constitución, como ocurre en nuestro querido México, pasando por contar con una ley reglamentaria y un organismo garante que la haga efectiva, hasta dotarle de autonomía y de capacidades técnicas, operativas y, desde luego, presupuestales. Planteo también acciones diversas para construir un futuro más transparente, que va desde lo más complicado, que es seguir promoviendo una cultura de la transparencia, pasando por capacitar a las unidades de transparencia, aquellos que tienen esas responsabilidades en el sector público, para aumentar la calidad de la información que se brinda a la sociedad, la accesibilidad de los datos que se presentan, la oportunidad que se da, hasta el desarrollo para establecer la transparencia por diseño, sin dejar atrás las políticas públicas con enfoque de transparencia. No importa el color del gobierno, importan las convicciones ciudadanas, importa que se ponga en el centro de esas decisiones a las personas, a los derechos y a las libertades. Esta obra nos lleva a la acción, ¿sí?, a trabajar para empoderar a las mujeres. Esto significa garantizar que tengan igualdad de acceso a la educación y a las oportunidades de empleo y acceso a la justicia,
además de establecer el pendiente Sistema Nacional de Cuidados, de lo que mucho se ha hablado en este mes de marzo. También significa apoyar a las mujeres empresarias y promover la igualdad de género en todos los lugares de trabajo. No basta con llevar el discurso de la sororidad, hay que practicarlo permanentemente en beneficio de otras mujeres. Les invito, por todo ello, a reflexionar sobre las palabras de Marie Curie, física francesa y primer premio Nobel en física y química. Cito: «Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada una de nosotras debe trabajar para su propia mejora». Esta es una oportunidad de que a partir de las reflexiones que aquí se muestran, podamos también iniciar un nuevo momento, una nueva ruta, a partir de las decisiones y de las acciones con las que podemos trascender y dejar huella. Muchísimas gracias y felicidades por esta obra, diputada. Muchas gracias, estimada Blanca Lilia. Sin duda profundas los comentarios que aquí nos ha compartido. No solamente desde el título mismo de Si hay futuro sin transparencia, sino lo que ya nos señalaba de la importancia del control ciudadano, de las resistencias a las que se encuentra la transparencia, y más aún, que no debería de importar el color de gobierno, si lo que deben de importar son cómo mejoramos las personas. Muchas gracias, estimada Blanca Lilia. Quiero también agradecer la presencia de la diputada Miriam Janet Ladrón de Guevara, que acaba de incorporarse con nosotros. A continuación, le pediría a la doctora Eurice Rendón, gracias, que nos pueda hacer algunas reflexiones sobre su texto. Perfecto, perdón. Bueno, entonces le pediría a la doctora Claudia Calvin que pudiera hacernos sus comentarios. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación, querida diputada Blanca. Gracias por la convocatoria, por convocarnos, por invocarnos, por seguirnos, por estar detrás de nosotras para poder sumar los esfuerzos y construir este libro que creo que a todas y cada una de las participantes nos dejó no solo entusiasmada, sino creo que con un enorme compromiso de seguir impulsando la agenda de todos estos temas en este país que tanto queremos. Así que muchísimas gracias de nuevo por esta convocatoria, y la verdad ha sido una delicia compartir, platicar, conversar con cada una de las mujeres que escribimos este libro. No sabría decir quién tiene más talento, lo único que sabría decir es que ahora sí que unidas llegamos más lejos, y creo que este libro es una muestra de eso. Como comentaba la diputada, estuvimos rebotando muchas ideas sobre los ángulos que podíamos tratar. Creo que todas podemos abordar una serie de temas, y en mi caso particular, la verdad es que estuve en la disyuntiva de abordar mi participación desde el punto de vista de las relaciones internacionales, evidentemente la agenda de género, que es amplísima y cruza todos y cada uno de los temas que tocamos, la agenda de la tecnología, que tiene un componente central de brecha de género y que es importantísimo para el México del futuro y para el México presente. Pero creo que lo que me hizo latir más el corazón y me llevó a tocar el tema que toqué, que es la silverización de la economía mexicana, y que en realidad es la silverización del mundo, es no solo mi edad, mis canas, las canas de muchas mujeres que rebasamos los 50, sino darme cuenta de cómo de manera cotidiana la realidad de las mujeres añosas, porque me niego y me rehúso a decir viejas, de las mujeres añosas y de las personas añosas de la sociedad, se está no solo invisibilizando, sino que se está sumando a la lista de los temas que hay que abordar cuando se habla de marginación, discriminación e invisibilización. Y por eso es que decidí tocar este tema. No
No pienso abordar el tema específico que toqué en el capítulo de mi libro, porque los quiero y las quiero invitar a que adquieran el libro y lean todos y cada uno de los capítulos que escribimos, pero sí quiero invitarles a reflexionar sobre los temas que rodean la cuestión de la edad en nuestra sociedad. Y les diría, y empezaría por esto, por decir que estoy convencida de que México tiene un futuro esperanzador, y este futuro esperanzador tiene canas y tiene experiencia. Y en un mundo que está obsesionado por la juventud, les quiero hablar de una verdad incómoda, pero profundamente liberadora, que es que el futuro, como les decía, tiene canas, tiene arrugas, tiene experiencia y tiene voz. Vivimos en una sociedad profundamente gerontofóbica, en la que parece que cumplir años, tener edad, mencionar literalmente cuántas primaveras hemos vivido, y sobre todo cuando tienes más de 50, mucha gente empieza a hacer la cuenta regresiva de las primaveras que ha vivido, no nos ayuda como sociedad, y a las mujeres en particular. Y no me van a dejar mentir, vivimos en una sociedad que le dice a los hombres que con canas se ven guapísimos y que a las mujeres con canas nos vemos viejas, horribles y que mejor nos escondamos. Y prácticamente que ni siquiera nos atrevamos a salir por la vida a caminar ni decir que tenemos puntos de vista, porque resulta casi vergonzoso. No sé ustedes, pero yo me rehúso a vivir en esa sociedad y me rehúso a que, yo no tengo hijas, pero que mis sobrinas, las hijas de mis amigas y las hijas de cada uno de ustedes y sus nietas vivan en una sociedad que les haga avergonzarse porque están adquiriendo cada año algo que se llama experiencia, ¿no? Entonces, creo que nos corresponde construir una narrativa distinta sobre la edad, hablar de lo que yo llamo la silver economy, las silverpreneurs, que son las emprendedoras de más de 50 o de 60 o inclusive de 70. Antes pensamos que una persona y una mujer específicamente de 60 o 70 años prácticamente era una viejecita que tenía que ir con un chongo, con vestido hasta los tobillos y con zapatos negros sin nada de coqueto, exacto, y casi sin caminar. Y eso ha cambiado por completo cuando el promedio de vida ha aumentado, cuando ya hay personas que se están planteando la posibilidad de decir qué voy a hacer cuando cumpla 100 años, que ojalá que pudiésemos todas y todos llegar a los 100 años con salud, con calidad, con seguro, con retiro, con una serie de cosas, y esa es la apuesta. Creo que nos toca repensar entonces qué significa cumplir años, hacerse añosos, qué significa el envejecimiento en nuestra sociedad y qué es lo que vamos a hacer. Señala la ONU que existen en 2021 había 761 millones de personas mayores de 65 años. Una cifra que para 2050, o sea, pasado mañana, va a ser de 1.600 millones de personas. Estamos hablando que en el 2050, por lo menos, el 22%, y de acuerdo con otras cifras, la cifra fluctúa entre 22 y 27%, hablemos de una cuarta parte o un tercio prácticamente de la población del mundo va a tener más de 60 años. Quienes hoy son las niñitas y las jovencitas, en unos años van a ser parte de este bloque de personas que si no cambiamos no solo la narrativa, las políticas, las decisiones, la forma de vivir, los retos, el entorno laboral, las propuestas de trabajo, los productos, los servicios, van a vivir enormes grados de marginación y no vamos entonces a haber cambiado una realidad que hoy es lamentable y terrible, y es que la pobreza sigue teniendo cara de mujer. Y en 20 y 30 años, si no revertimos lo que estamos haciendo, la pobreza no solo va a seguir teniendo cara de mujer, sino de mujeres con arrugas, con canas, con una autoimagen de que no tienen futuro y con una sociedad que las va a marginar por el simple hecho de tener la edad que tienen, ¿no? Esto, como les decía, no es un desafío solo de México, es una realidad global que también ofrece una gran oportunidad para repensar nuestras políticas, para repensar la economía, la cultura, la sociedad y para pensar qué tenemos que hacer
para incluir a las personas adultas mayores en general y a las mujeres en particular. Y la invitación, y quiero ser muy enfática en eso, es a incluirlas no solo como beneficiarias o beneficiarios de programas asistencialistas, que tienen una razón de ser en contextos específicos, pero es también a dejar de pensarlas y tratarles como grupos vulnerables. No son grupos vulnerables, igual que las mujeres viven en condiciones que vulneran, pero no son vulnerables per se, y también a dejar de considerarles como botines político-electorales, sino, y esa es la propuesta, hay que considerar a este grupo etario como un activo en el desarrollo nacional y en la construcción de un futuro diferente, en el que todo lo que han vivido sepan que ha valido la pena y puede posibilitar la construcción de un futuro mejor. Como comento en mi capítulo, y les decía, no les voy a hacer un spoiler porque les invito a que adquieran el libro y lean todos los capítulos, este cambio demográfico representa y plantea enormes retos en distintas áreas, desde la comunicacional, en donde tenemos que construir una narrativa diferente, lo que significa cumplir años, ser una persona mayor, tener edad, tener arrugas, hasta tener canas, una narrativa diferente y un andamiaje institucional distinto con relación al emprendimiento, a la toma de decisiones en todas las esferas, tanto en el sector público como en el privado, en la construcción de espacios seguros, en la construcción de las ciudades. Hablamos de sostenibilidad y sustentabilidad, pero tenemos también que hablar de sociedades y ciudades incluyentes, y la inclusión implica considerar a las personas de todas las edades. Y no conozco, y a lo mejor es parte de mi enorme ignorancia, no conozco proyectos y propuestas específicas de sustentabilidad y de ciudades que estén incorporando de manera proactiva a las personas mayores, que, como les decía, pasado mañana van a representar una tercera parte de la población del mundo y de nuestro país. Implica también repensar en muchos términos qué es la salud, por qué estamos siempre hablando de una salud que enferma a las personas, y pareciera que las personas mayores, por el hecho de ser mayores, están enfermas. ¿Qué sucede si empezamos a construir una narrativa distinta en términos de salud que implique que las personas mayores puedan vivir con salud, que es un derecho que todas y todos tenemos? Implica replantearnos la brecha de género y la brecha digital para las personas mayores, y sobre todo, y por encima de todo, también la igualdad de género de las personas mayores y de las mujeres mayores en específico. Y como les decía, es un reto que nos afecta a todas y a todos, así que aquí nadie se libra. Todas y cada una de las personas que estamos aquí vamos a llegar a ese punto. Algunas estamos llegando antes, otras van a llegar después y otras todavía no nacen, pero tienen derecho a nacer en una sociedad que las incluya en todos y cada uno de los ciclos de su vida, y que no tengan que vivir condiciones de marginación por el simple hecho de ser seres humanos que van a vivir un ciclo que todas las personas estamos inevitablemente destinadas a cumplir. Y iría cerrando con una serie de preguntas, y una de las preguntas sería, y les invito a que también se lo imaginen, ¿cómo sería este país si cada persona mayor fuera vista no solo como una inversión, sino como un recurso, como un activo, como una fortaleza, como un ser humano valiosísimo en el que sus experiencias pudieran enriquecer el tejido social, y donde se construyesen entornos en el que las mujeres mayores no fueran invisibilizadas, estigmatizadas, marginadas y aisladas, sino que vivieran en entornos en el que fueran reconocidas, que les permitiesen empoderarse, ser consideradas como activos valiosos, en donde su talento y experiencia sean valorados, y no solo en las familias, sino en el mercado laboral, en la política, en la narrativa social y en la narrativa cultural y mediática de todos los días, y en donde se les permitiera ser líderes de un mundo que está cambiando y que necesita su visión, su mirada y su voz. Ese es el México al que yo le estoy apostando, y quisiera invitarles a sumarse a ese esfuerzo, y más en este recinto en el que se construyen leyes y donde podemos cambiar al país con cada una de las acciones y decisiones que tomamos, y en donde también lo estamos cambiando con nuestras omisiones. Entonces, les pido, no dejemos
que la realidad de las personas mayores de la economía plateada sea una de las muchas omisiones que vamos acumulando en este país. Es hora de en conjunto promover políticas, prácticas, narrativas y actitudes que reconozcan y valoren la contribución de las personas con canas y experiencia, de las mujeres con canas y experiencia, y que en donde podamos asegurar que su experiencia y su vida sea parte integral de nuestro futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada Claudia. Sin duda, igual, nos dejas pues muchas reflexiones, muchas preguntas sin contestar, seguramente mucha tarea que hacer en lo que queda de esta legislatura y en las próximas legislaturas, pero sobre todo en este sentido con el que tú has cerrado, señalando de que ojalá y pudiéramos tener un país en donde cada persona se considerara como un ser humano valioso, en donde definitivamente las mujeres mayores en particular no estuvieran estigmatizadas, marginadas o aisladas, y por el contrario, pudiéramos pensar efectivamente que el rostro de la pobreza dejara de ser ese rostro de la mujer y en el futuro de una mujer mayor, de una mujer añosa, como nos has referido esta tarde. Muchas gracias, estimada Claudia. A continuación, quiero pedirle a la doctora Eunice Rendón que nos comente algunos de los aspectos del ensayo y del libro en donde ella también tuve el honor de colaborar. Adelante, Eunice, por favor. Pues antes que nada, muchas gracias, querida Blanca, por la invitación a esta presentación, pero también pues a este libro que aquí, como se ha comentado ya aquí, pues fue una iniciativa que Blanca nos buscó, nos insistió a cada una de nosotros y de nosotras, y bueno, me parece que el resultado es bastante positivo. Entonces yo te agradezco que me hayas invitado a ser parte de esta obra y a ser hoy parte de esta presentación. El libro, como ustedes van a poderlo ver, desde el prólogo hasta la conclusión tiene un análisis muy interesante desde la perspectiva de muchas profesionistas, especialistas, con experiencia también en campo de los temas que están transversalmente hablando, y creo que eso es el principal interés de este libro, que es un tributo al conocimiento de las mujeres en diferentes temáticas, y lo menciona bien también Blanca Heredia en el prólogo. No es un libro que hable solo desde la visión en estos temas de las mujeres, es decir, no solamente se habla de la parte, por ejemplo, el caso migratorio de mujeres migrantes, sino hablamos de la migración en general, de la seguridad en general, de la energía, de la política exterior, y creo que de ahí yace la importancia del libro, de cómo las mujeres sabemos transversalmente de muchos temas y podemos también proponer, actuar y ser parte pues de estas temáticas en diferentes áreas, en diferentes campos y sobre todo pues también desde diferentes visiones. Entonces creo que ese es el punto interesante del libro, que si bien son 19 autoras en estos 17 ensayos, bueno, al final del día los temas son para todos y sobre todo para México. Entonces muchas felicidades por este esfuerzo, Blanca, que además tiene temas de mucha actualidad. Revisando el libro, pues veía que está desde la parte económica y de desarrollo, en donde pues autoras como Vanessa Rubio, ¿no?, como Úrsula Carreño, pues también proponen cuál es ese desarrollo económico posible para México, cuál es lo bueno, qué es lo malo. Entonces es un análisis interesante también desde gente que ha estado en la política pública en esos temas, y eso también pues le imprime un valor agregado a la obra. También muy importante otros temas como la salud, por ejemplo, y ahí también la doctora Mercedes Juan, ¿no?, hace un análisis importante de la salud pública y los retos que tenemos como país, que además pues son muchos en estos momentos y que son fundamentales de atender. Entonces es muy importante también esta combinación desde el aspecto económico al de la salud, a la perspectiva también de género, a las políticas relacionadas también con el género y con el desarrollo social. La propia Blanca hace un análisis muy interesante de las mujeres en la política y cómo ha sido pues esta historia también en donde muchas mujeres pues han tenido que luchar para ocupar espacios importantes, no solo en la política, pero pues su capítulo habla de este tema, pero también en otras áreas del conocimiento y de las diferentes profesiones que existen en el país. También ahí Patricia Olamedi hace un análisis de estos retos en materia de género, de estas realidades que también tenemos hoy en México, y a mí me toca participar
justamente en el área de política exterior y migración, en donde también Natalia Saltalamacchia hace un análisis de la política exterior. Ella, que además de tener una experiencia académica muy importante, también ha estado en la Cancillería trabajando desde el Instituto Matías Romero y muchos otros también cargos y experiencia. Entonces, ya nos contaba aquí también Blanca Lilia el tema de la transparencia, la institución en la que ella está, los retos tan importantes que hoy tiene y sobre todo cómo también estos temas de transparencia y derecho a la información y pues es parte también de la rendición de cuentas transversal que se requiere en este país. Bueno, ni qué decir del capítulo de Claudia, que ya nos hablaba y que a mí particularmente me gustó mucho, porque pone también el ojo, pone el énfasis en una población que es fundamental para el país y que a veces no la vemos o la vemos solo como estos botines políticos, y me parece que hay una valía muy importante en esta población en diferentes temas, ¿no? Desde la parte comunitaria y del conocimiento que tienen estas personas y que podemos también aprovechar en diferentes ámbitos de las políticas del país, de la sociedad, de la convivencia. Entonces, pues también es muy interesante esa visión. Sara Toppelson habla también del tema del urbanismo, ella que tiene también una experiencia importante en el sector público y privado, y pues siendo el urbanismo y el urbanismo social un reto muy importante hoy para el país. Otro de los capítulos también que me gustó mucho fue el de la seguridad ciudadana, que Laura Carrera hace un análisis de cómo las políticas de seguridad hoy también tienen retos mayores, cómo realmente podemos ir a las causas que generan esa violencia y ese delito en el país, y no solo a partir del discurso, cómo verdaderamente tenemos que entrarle al tema desde una perspectiva mucho más seria. Y ahora sí, concentrándome en el tema de lo que a mí me tocó platicar en el libro, que es justo el tema migratorio, que hoy además pues es un tema fundamental por muchas situaciones. El capítulo que me toca escribir se llama justamente Migración, política bilateral y la situación y la coyuntura en México de estos temas. Entonces, en ese sentido, pues simplemente mencionar, como ya lo decía la diputada, que la migración en México pues tiene muchas aristas. Somos un país de expulsión, pero al mismo tiempo un país de recepción, al mismo tiempo un país de tránsito, un país de desplazamiento interno, de retorno. Entonces, todas estas caras de la migración que confluyen en nuestro país, pues definitivamente ponen sobre la mesa retos muy importantes, más en la coyuntura actual, donde los flujos han aumentado, donde ha cambiado también el fenómeno. Ya no solamente es Centroamérica, ¿no?, que normalmente eran las poblaciones que veíamos pasar por nuestro país, sino que también se han unido otros, ahora sí que personas, inmigrantes de otros países. En los últimos 2 años, personas de Haití, de Cuba, de Venezuela han ocupado los primeros lugares en estos flujos migratorios. A esto, en 2023 también se unieron personas de Guatemala, de Colombia, de Ecuador, y cada cosa que vemos en esos países tiene un impacto también en el fenómeno migratorio. Entonces, entrarle a partir de la perspectiva regional y de causas también es fundamental. Es muy importante el tema de la relación bilateral. Hoy, de cara al proceso electoral en Estados Unidos, pues este tema está todos los días, digamos, en la coyuntura mexicana. El día de hoy, al menos yo tuve unas 20 entrevistas de la ley SB4, que justamente es esta ley antimigrante que la Suprema Corte, en una decisión atípica, la verdad, 6 votos contra 3, decide que sí Texas puede implementar esta ley, en donde policías locales y jueces locales tienen el derecho de detener y deportar migrantes. Claro, a las 3 horas el quinto circuito se las frenó, y así va a estar, va a seguir un proceso tortuoso en las cortes, y esto tiene una razón de ser. Es decir, no hay que olvidar que Trump metió al 30% de los jueces federales y a 3 de los jueces que están en la Suprema Corte, y eso es lo que ha hecho también de esto pues un juego, digamos, bastante triste y bastante peligroso, en donde el tema político pues está impactando incluso en estas decisiones, porque realmente en decisiones anteriores de la Corte Suprema en Estados Unidos era un tema que consideraban inconstitucional, porque el tema migratorio es de facultad federal y no estatal, y así habían decidido en otras ocasiones, la más reciente en 2012 en la ley también antimigrante de Arizona, en donde bloquearon justo esta ley al considerar que era una facultad federal. Y bueno, hoy estamos viviendo esta coyuntura tan compleja, también de cara a las
elecciones en México, creo que es urgente que en este tema se propongan cosas serias y que pasemos del discurso a cosas concretas, porque al final está muy bien decir que el humanismo y todo eso, nada más que eso, ¿cómo lo vamos a implementar? Y creo que además del humanismo necesitamos políticas y acciones realistas que consideren todos estos flujos y las dificultades que hay. Yo les cuento brevemente, estuve hace 3 semanas haciendo un foro callejero ahí en Vallejo con los migrantes que están ahí y tuve que hacer 2 foros, porque por un lado todos los migrantes me contaron, hicimos lo que íbamos a hacer, lo que planeamos, pero llegaron 50 vecinos a decirme también queremos que nos escuches a nosotros. Y bueno, ahí entonces confluyen 2 derechos que está bien complicado. Entonces, pero el gobierno y la autoridad tiene que atender y hacer valer ambos derechos. Entonces, eso no está fácil, pero es algo que ya se requiere una propuesta concreta y una acción diferente. También me parece muy importante en este qué hacer el tema de un modelo que sea humano, un modelo que sea integral, pero un modelo que también sea productivo. Y al decir productivo, hay que involucrar otros actores como el sector privado para incluir también a estas poblaciones migrantes de una forma más inteligente, porque con puros militares y Guardia Nacional y securitización esto no va a funcionar. Al final del día sí requerimos políticas y propuestas más inteligentes, más incluyentes, más realistas, más prácticas y que justamente tengan empatía con todos, y eso no está fácil, es un reto mayor. Y de cara al posible regreso de Trump, pues eso también se va a volver un tema cada vez más importante, la relación, cómo llevar esta relación. Digo, en este caso, por ejemplo, de la LSB4, creo que el gobierno mexicano de forma correcta ha dicho que no va a aceptar las deportaciones, pero no tiene que ser solo en la coyuntura de una ley SB4 de Texas, sino también si el día de mañana la Federación Estadounidense nos quiere deportar a personas de otras nacionalidades sin ningún plan, también tiene que hacerse esa exigencia que hoy está haciendo el gobierno mexicano. Entonces, bueno, de eso y muchos otros retos de estos flujos migratorios tan importantes que se han dado en los últimos años, el tema de las familias migrantes, las mujeres y los niños en la migración, que también han ido en aumento y que hoy forman parte, pues muy importante, o la mayor parte de los flujos migratorios están compuestos por niñez migrante, por familias, y eso también pone sobre la mesa retos fundamentales en materia migratoria. Entonces, yo te agradezco mucho, Blanca, y a todos ustedes, y gracias por la invitación del día de hoy. Pues al contrario, como observarán, la verdad es que para mí realmente es un deleite el poder leer cada una de los ensayos de las distintas autoras, ya no solamente la pasión con la que Eunice nos ha hablado del tema, sino sobre todo con el conocimiento que le caracteriza, hacen de una problemática compleja, multifactorial como esa de la migración, pues una realidad que podamos entenderla y por supuesto que desde cualquiera que sea la trinchera, como bien lo señalas, se puedan plantear políticas públicas realistas, inteligentes, creativas, empáticas, finalmente que reconozcamos el derecho a la movilidad humana, como lo es. Gracias, Eunice, muchas gracias. Y bueno, además de agradecer y darle la bienvenida a mi querida amiga, la diputada Amalia, muchas gracias, querida Amalia García, por estar acá, como siempre. Quisiera pedirle sus comentarios a la doctora Claudia Maldonado en relación con la obra que esta tarde hemos presentado. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, lo primero que yo quiero hacer es reclamarle a la doctora Eunice Rendón que ya presentó el libro y lo hizo de una manera brillante, completa, apasionada, diversa y veraz. Y creo que esa es una caracterización de la presentación breve que acaba de hacer Eunice, pero también es una caracterización del libro. Entonces, por supuesto que lo que primero que tengo que hacer no es reclamarte, es agradecerle a Blanca Alcalá, por supuesto, por el gran honor que me confiere al invitarme a presentar este libro. Cuando me contactó para invitarme a la presentación de su libro, yo inmediatamente le contesté, ay, por supuesto, yo asisto encantada. Y me dijo, no, quiero que lo presentes. Dije, caray, si ya estaba yo muy entusiasmada de participar en este proyecto, así sea de manera indirecta, pues obviamente tener el gusto de presentarlo pues es un doble honor para mí. Yo celebro muchísimo este libro como académica y celebro este libro como ciudadana. No puedo más que agradecer la aparición de un libro como este por muchos motivos. En primer lugar, porque comparto con Blanca, la editora, la visión y la convicción de que la palabra escrita es una forma muy poderosa de ejercer la ciudadanía.
y destaco algunos aspectos que hacen muy especial a este libro en particular. Como sugiere Blanca Heredia, quien estuvo a cargo del prólogo, este es un libro tejido a muchas manos de mujeres para hablar de lo público como lo entendía David Held, para hablar de lo público y de la política como la historia de las posibilidades y las posibilidades de la historia, como el escenario en el que se construye lo deseable desde lo posible y se construye el acuerdo desde la diversidad y desde el diálogo. Este es un libro excepcional por el espíritu dialógico que le da aliento, por la impresionante selección de plumas expertas, conscientes y comprometidas con México, que además apuestan al futuro. Es un libro que por el contenido de cada una de las contribuciones y con la forma en la que se combinan las perspectivas, los saberes, los testimonios y los perfiles profesionales, todos destacados, todos de liderazgos, pero también diversos de estas mujeres extraordinarias, plumas también, nos ofrecen una mirada que es integral, que es interdisciplinaria, que es informada, y quiero destacarlo en el contexto particular en el por el que atraviesa el país. Esta es una mirada que apuesta a la construcción, que es propositiva, que apuesta al futuro y que es comprometida. Vamos a ver en este texto numerosos análisis sesudos que tratan de comunicar la enorme complejidad de los grandes problemas nacionales y sus dimensiones locales, globales e interdependientes, pero siempre con una apuesta a la solución, con una apuesta a la respuesta, con una apuesta a lo que sigue. Y eso es algo muy, muy destacado. En conjunto, Descifrando México, ensayos desde la perspectiva de mujeres expertas, nos ofrece también una plataforma privilegiada para el debate, para la articulación responsable de nuestras disyuntivas y sobre todo una predisposición epistémica que trasciende la crítica y el análisis en busca de respuestas, propuestas y alternativas para el futuro desde ahora. Por último, pero no al último, también quiero destacar que disfruté especialmente la lectura de este libro, porque me ha permitido iniciar y continuar conversaciones sobre asuntos que me apasionan con mujeres a las que conozco, reconozco y admiro, algunas muy de cerca, a otras de lejos, pero siempre con invariable apreciación y reconocimiento. Entre las autoras se encuentran muy queridas amigas, compañeras y aliadas, como Claudia Calvin, Blanca Heredia, Margarita Gómez, exalumnas mías que han sido también maestras en muchos sentidos, como Blanca Alcalá y Carolina Villano, colegas apreciadísimas como Vanessa Rubio, Alejandra Elizondo, Natalia Saltalamaquia, así como servidoras públicas como Mercedes Juan y Sara Toppelson, la propia Eunice Rendón, y mujeres líderes destacadas, expertas y expertas que son líderes, todas y cada una de ellas. A todas les debo una profunda admiración, un respeto y un agradecimiento por compartirnos sus lecciones, su perspectiva, su expertise y su compromiso. En este texto vamos a encontrar propuestas, respuestas y algo que creo que es muy importante en política pública y para la deliberación democrática, y que mencionó Blanca Alcalá al inicio de esta presentación, de la importancia de hablar con veracidad y con honestidad, de ser perfectamente transparentes respecto a las disyuntivas que enfrentamos, las capacidades limitadas y las respuestas que no tenemos, pero que queremos ser capaces de responder a estas preguntas. Es desde esta perspectiva que se construyen estos textos que hablan sobre economía y desarrollo, política internacional y democracia, urbanismo y sustentabilidad, salud y sociedad, cultura, innovación, experiencias locales muy interesantes de Nuevo León y Coahuila, el vínculo entre política, género y desarrollo social, el papel de la cultura, seguridad humana, migración, transparencia, derechos humanos, género, innovación, ciudades, etcétera, etcétera. ¿Qué hay en este libro? Que también, al igual que mi tocaya Claudia, no les voy a contar todo el libro porque los invito a que lo lean, a que lo compartan. Yo por lo pronto ya me llevo esto de tarea para mis alumnos que quieren ser expertos en política pública y en asuntos públicos. Lo que tiene este texto, estos textos en conjunto, es que fueron escritos por mujeres que son expertas, por expertas que son líderes y que no hablan exclusivamente desde una perspectiva femenina o de asuntos asociados a la agenda de mujeres o de la igualdad de género. Son autoras que son capaces de entrelazar una apuesta muy intensiva a los datos y a la evidencia, el conocimiento riguroso de punta, la experiencia profesional, y ofrecernos una perspectiva que es relevante para el país, que es relevante para hombres, para mujeres, para los de esta generación, para los
añosos, para los que todavía no nacen. Es una perspectiva de país, es una perspectiva de espacio común, y por eso este libro es particularmente constructivo, diverso y útil. ¿Qué vamos a encontrar en factores comunes? Insisto, es mucha la información y no hay prácticamente un tema de importancia nacional en el que estas mujeres expertas no tengan algo que decir y decirlo con seriedad, con profesionalismo y con compromiso. Son textos que son muy intensivos en datos y evidencia, van a ser muy útiles para tener mejores diagnósticos, para plantear mejor las disyuntivas que tenemos y para empezar a vislumbrar alternativas. Al mismo tiempo, hay muchos datos, hay muchas gráficas, hay muchas referencias estadísticas. Una constante que llamó mi atención es que en prácticamente todos los textos hay testimonios particulares. Se le da rostro, nombre propio y circunstancia a personas en situación de vulnerabilidad por desplazamiento forzado, a personas que enfrentan el desafío de cambio climático, a personas que padecen el disfuncional modelo de crecimiento urbano de la ciudad. Además de la visión macroscópica, integral, de política pública muy aséptica, muy basada en la evidencia, tenemos un cúmulo de testimonios que le dan rostro humano y que le dan sentido al enorme sufrimiento que hay detrás de nuestros problemas compartidos, que tienen nombre, apellido, territorio y que define trayectorias truncas de vida, que define oportunidades y derechos no realizados y que define todas las heridas abiertas que tiene el desarrollo social y político del país por estas desigualdades, por estas carencias, por estos desafíos crecientes. Son textos que no se van por los atajos, renuncian a los atajos, renuncian al pensamiento mágico, renuncian a los populismos efectistas. Nos dicen que hay que apostar al futuro, que hay propuestas de solución, que hay salidas, pero no nos dicen que el camino es fácil, ni que las respuestas son mágicas ni automáticas. No eluden la dimensión de los costos. Aquí hay apuesta a la transformación sin pensamiento mágico. Hay una perspectiva global desde México y desde América Latina. Y hay respuestas a muchas cosas que nos deben preocupar como ciudadanos. ¿Qué vamos a hacer con nuestro Sistema Nacional de Salud que está fragmentado y tienen carencia cerca de 50 millones de personas? ¿Qué vamos a hacer con un modelo disfuncional de crecimiento urbano de ciudades que afecta el bienestar de las personas y no les permite desarrollarse? ¿Qué vamos a hacer con la amenaza de cambio climático? ¿Qué vamos a hacer para defender, promover y consolidar el paradigma de derechos humanos desde la lógica del actuar gubernamental, pero también desde la lógica de la interacción social? ¿Qué vamos a hacer con la migración? ¿Qué vamos a hacer para promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres de forma de que sea realmente sustantiva y que no sea necesario empujar medidas legislativas y acciones compensatorias con esfuerzos políticos brutales para enfrentar en los hechos el regreso a las problemáticas, el regreso a la exclusión, el regreso a tantas desigualdades y asimetrías que a todos nos preocupan? Yo quiero cerrar con un epígrafe de Rosanetti Barrios, que es una de las autoras de este texto, que creo que refleja muy bien el espíritu de la editora y el espíritu de las autoras. En el México de mis sueños nadie se quedó atrás. Las mujeres y las niñas que cocinan ya no tienen que envenenarse los pulmones, morir de frío o calor, ni dejar de ir a la escuela. Todas tienen la misma oportunidad de obtener un trabajo bien remunerado, transportarse cómodamente y caminar seguras de regreso a casa, sin sufrir porque la pobreza crece, sus hijos se van lejos o se unen al crimen organizado y ellas no pueden remediar nada, con la tranquilidad de que el Estado mexicano es fuerte y vela por ellas y sus familias. Creo que en este epígrafe está el espíritu de este libro, el potencial transformador de la democracia deliberativa y la enorme capacidad de mujeres expertas que deciden trabajar juntas, compartir, empujar agendas con convicción y promover un diálogo serio, profesional, responsable y aterrizado sobre lo público que es nuestra casa común y que es responsabilidad de todos y todas. Muchas gracias. No. Muchas gracias, estimada doctora Maldonado. De verdad muy agradecida por tus comentarios, porque con esta intervención final en cuanto a las presentaciones, por supuesto estamos abiertas a todos los comentarios, las preguntas de quienes nos acompañan, pues nos deja esta forma de cerrar con broche de oro cuando hablas de cómo ejercer la ciudadanía, de cómo efectivamente todas quienes participamos en el proyecto, pues sí le apostamos al futuro y le apostamos a un futuro que parta del debate, que parta
de tener respuestas, de generar propuestas, de poder hacer de esta democracia deliberativa un espacio de veracidad y de honestidad por todo lo que aquí ya se ha referido. Y nunca olvidándonos de lo que implica ese rostro que, como bien señalas, tiene nombre y apellido, existe, que duele y del que todas y todos somos responsables de que exista, pero mucho más responsables de que deje de doler. De verdad, muchas gracias, estimada doctora. Y ahora, si les parece, pues abriríamos pues un espacio de comentarios, de preguntas, de respuestas entre quienes nos acompañan esta tarde. Adelante, la maestra Aurora Aguilar. Gracias, diputada Blanca Alcalá, a nuestras presentadoras, muchas gracias. No puedo dejar de saludar a Amalia porque ya sabe que soy su fan número 1. Como titular del Centro de Estudios para el Logro de Igualdad de Género, pero particularmente como su servidora, ya tengo una idea aquí de una experiencia sensorial maravillosa, en donde me veo apoltronada con mi luz aquí encima, una enorme taza de té y ya lo quiero leer. Porque efectivamente, por lo que hemos escuchado, pocas veces en una presentación del libro, hay que ser sinceros, terminas como diciendo, ya lo quiero leer. Así me pasó hoy. Y es muy interesante esta visión de, efectivamente, sin cortapisas y sin atajos, poner aquí, esta es la realidad. ¿Cómo le hacemos para entrarle con responsabilidad ciudadana? Porque luego hablamos mucho de derechos y no tanto de responsabilidades y de obligaciones. Eunice, en lo que mencionas en tu tema, que es migración, uno de tus muchos temas, pero cuando hablas de niñas, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Porque cuando una persona, niña o niño, un menor de edad, sufre violencia sexual, que son al parecer 1 de cada 5 en México, y en la comunidad migrante mucho más alta la tasa. El violentador puede tener un delito que prescriba, al menos en lo moral, porque en lo penal ya no. Pero la víctima vive condena perpetua, sentencia perpetua, porque esa es una cosa que se queda aquí en el alma. ¿Cómo hacemos para atender a esas niñas que muchas se van a quedar y que van a convertirse en mujeres productivas y que van a criar a su vez a la siguiente generación? ¿Cómo hacemos eso? Me parece, a mí siempre me ha dado vuelta, ¿qué hacemos con las niñas migrantes, ¿no? En el tema de las mujeres añosas, que me encantó el término, es que parte de la cosificación, parte de ahí, porque un hombre se ve al espejo todo calvo y panzón y se ve guapo. Nosotras nos vemos con 65 kilos y sentimos que necesitamos una banda gástrica. Pero ese es un tema de cosificación, así nos enseñaron, y tenemos que ir aprendiendo a combatir eso y que las niñas se enteren que son valiosas solo por existir, desde allí hasta su último día de vida. Creo que es bien interesante que se aborde porque efectivamente luego se nos va olvidando. Y luego con este término de en vez de mujeres, personas menstruantes, pues todas las niñas que no han llegado a la menstruación y todas las que ya estamos después de la menstruación ya no somos mujeres, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué seremos? Qué padre que lo abordes porque no es un tema sencillo. La verdad es que muy, muy interesante. Y yo me cierro mi comentario, Blanca, con el tema de las mujeres en política, porque efectivamente se ha luchado mucho desde aquellas épocas en las que se decía no hay mujeres para la participación, ¿te acuerdas, Amalia? ¿Cuáles mujeres? No hay mujeres, y dices, ¿cómo? La mitad. Desde el no hay mujeres hasta la paridad, pero ahora en el ejercicio de la política pública, porque es tristísimo que lleguen mujeres a tomar decisiones desde la óptica masculina, masculinizadas totalmente. Es terrible ver que en una marcha de 8 de marzo en gobiernos encabezados por mujeres maltraten mujeres y que la titular del Ejecutivo no salga indignada a decir esto no y castigue a quien ha sido violentador. Entonces, ojo, porque me parece que viene una época de evaluación de toda esta legislación a favor de la igualdad en la que tenemos que valorar si efectivamente está siendo bueno para las mujeres de la vida cotidiana, ¿no? Para las mujeres
que no participan en política y que lo que dicen es, esa ley que hiciste, ¿cómo me afecta o cómo me beneficia a mí? Y creo que esa parte de la evaluación viene. Qué bueno, Blanca, que abordas la parte de las mujeres en política, porque me parece que ya lo que viene para adelante es ver si efectivamente nosotras estamos haciendo una diferencia en la vida cotidiana o no, de la manera más objetiva, desde el Coneval, desde las instituciones que efectivamente hacen este quehacer. Y sin duda alguna, Blanquita, efectivamente, sin transparencia no hay democracia posible. Entonces, creo que esas son instituciones que nosotros tenemos que defender, porque la posibilidad de que la ciudadanía se entere de lo que está pasando con las personas que puso allí a través de su voto es lo que permite que la sociedad madure, crezca y vaya tomando mejores decisiones. Entonces, felicidades a todas. Gracias. Gracias, Aurora. Si les parece, hacemos una ronda de 3 y después les damos la palabra a nuestras invitadas y a nuestras autoras, ¿no? Muy bien, no sé si alguien más. Muchísimas gracias, Aurora. La diputada Norma Cebes. Adelante, querida Normita, adelante. Muchas gracias. Primero que nada, felicitarles. La verdad es que estoy muy contenta y muy emocionada y con muchas ganas ya de leer este importante libro, y también traer a la mesa la importancia de visibilizar a las mujeres con discapacidad, que por años y años y años hemos sido excluidas y que recientemente estamos apenas ocupando los espacios y alzando la voz, pero que todavía no somos lo suficientemente escuchadas. Todavía en el gran grupo de las mujeres apenas vamos ocupando algunos espacios. Solamente plantear la posibilidad de que en algún momento se pudiera abordar también este tema, y también ver qué tan viable es, diputada Blanca, que pudiéramos hacer una versión en audio para que las mujeres que viven con discapacidad visual tengan la posibilidad de tener el acceso a esta información tan valiosa. Muchas gracias. Con mucho gusto, Normita, y sí, me quedó pendiente incluir el tema, pero éramos ya 19 y teníamos que presentarlo, entonces resultó complejo, pero tomo nota de ello con muchísimo gusto. Gracias. Muy bien. No sé, ¿alguien más? Diputada, por favor. La diputada Janet, adelante. Me sumo a las felicitaciones. De verdad, ahorita sumándome también a lo que menciona la diputada Norma y haciendo acotación de lo que menciona también la diputada Blanca, de lo difícil que es realizar trabajos de este tipo. Una coordinación con 19 mujeres con distintas perspectivas en un país en el cual tenemos tantas problemáticas sociales, y que ante todas estas problemáticas sociales se pueda analizar con esa lupa y con esas gafas violetas es sumamente importante. Felicitarlas, por supuesto, desde esa perspectiva académica, no minimizando, por supuesto, las causas sociales, las que llegamos a realizar con activismo, todo este tipo de cuestiones, sino porque le terminan dando todavía ese plus con esa estadística, con esos datos precisos, en donde se termina argumentando de manera fundamental para generar las políticas públicas que se requieren en los gobiernos para poder ir erradicando poco a poco este tipo de problemáticas, y que por supuesto nos sirven también de armas muy importantes para poder estar generando las iniciativas que nos puedan también sumar a esta erradicación de este tipo de problemas, ¿no? Muchísimas gracias, porque muchas veces considero que cuando nos terminamos metiendo en el tema de perspectiva de género, nos vamos solamente con el tema de la discriminación por el hecho de ser mujeres, pero empezar a hablarlo exactamente desde las distintas coyunturas de las diferentes problemáticas sociales que viven todos los mexicanos, pero enfocando exactamente desde la perspectiva de las mujeres en esos distintos grupos vulnerables, es muy importante, porque en muchas ocasiones nada más vemos el grupo general de la vulnerabilidad como la mujer, pero empezar a ver exactamente en toda esa gama de grupos vulnerables, en todas hay mujeres. Entonces, muchísimas gracias por tan enriquecedor libro, por ensayos tan pulcramente analizados, detallados, y que nos terminan sirviendo muchísimo pues para la práctica diaria de las mujeres que estamos tratando de llegar a realizar actividad política, por supuesto,
tratando de honrar el trabajo que han estado haciendo las que nos han ido antecediendo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Pues no sé si hubiera algún comentario y si no, para pedirles a nuestras autoras y a nuestra invitada especial, a nuestra comentarista, un comentario final. No, muy bien. Pues entonces empezamos, si quieres, ahora por mi izquierda, querida Eunice. Muchas gracias. Pues yo simplemente respondiendo un poco a tu pregunta del tema de qué hacer con la niñez migrante, me parece que la niñez migrante es la cara más vulnerable del fenómeno migratorio y la más vulnerada sobre todo desde la salida hasta el tránsito, hasta pues, la llegada a los lugares de destino y que no siempre llegan a esos lugares de destino. Justamente la niñez es la que tiene un mayor riesgo, por ejemplo, todo lo que ha pasado en el paso por el Darién, que además se volvió un paso más común a partir de que México le puso una visa a los venezolanos, así es como empezó el tema del paso por el Darién y ha continuado como un camino para las y los migrantes. Y bueno, la niñez es parte pues, de la población migrante que ha tenido pues, mayor número de accidentes, de eventualidades en ese camino riesgoso, en ese camino con muchos peligros, ¿no? Pero además de los peligros naturales y que tiene el camino propiamente para la niñez, pues hay que recordar que muchos de estos niños vienen no acompañados y son niños muy pequeños. Entonces, realmente es algo que nos parecería increíble, ¿no? En cualquier otro contexto, y esos niños vienen viajando solitos en un contingente, a veces con otras personas, a veces solos, y eso también pues vulnera sus derechos, vulnera el interés superior de la niñez, y creo que si hay una prioridad en el tema migratorio es la niñez migrante, porque además no son pocos. Si nosotros revisamos, por ejemplo, tan solo los números de los últimos años, en 2022, de los 250,000 que transitaron por este paso del Darién y por este paso hacia México, pues 40,000 eran niños y niñas. 2023 todavía aumentó, si revisamos las cifras de Estados Unidos, según las autoridades en ese país, casi cerca de 100,000 niños llegaron con la intención de entrar a Estados Unidos. Repito, algunos vienen en núcleos familiares y otros no, otros vienen solos, pero ambos tienen esa vulnerabilidad y esa necesidad de atender particularmente el foco de la niñez, porque pensamos en los migrantes de forma genérica y la niñez tiene otras necesidades. Cuento rápido una experiencia, me tocó ir a la estación de autobuses a la del norte, donde estaban muchos migrantes. Entonces fuimos a ayudar, a llevar comida básicamente, porque había mucha gente durmiendo ahí, desde la organización. Al final, ya que nos íbamos, nosotros teníamos una caja de peluches que vamos guardando, que vamos sacando de la maquinita esa que gana peluches, entonces ya sabemos el truquito, y los vamos guardando los peluchitos de la maquinita para luego llevarlos pues a Navidad a los niños de la calle o a algún lugar. Pues agarré la cajita y dije, bueno, me la voy a llevar por si acaso. Cuando me bajé, no bajé la cajita, bajé la comida, la ropa, todo lo demás, pero vi una niñita que estaba ahí, ay, quiero un juguete, entonces yo traigo unos. Entonces los bajé todos, se me formaron todos los niñitos, se los di, y una mamá se me acercó y se tiró al suelo llorando. Y me empezó a decir, muchas gracias, porque ayer mi hijo me estaba pidiendo eso y yo no tengo cómo dárselo. Entonces, aquí simplemente cuento la experiencia, porque para mí fue un momento muy particular, porque no nos ponemos a pensar que el niño sigue siendo un niño en su experiencia migrante y a veces pues tiene que vivir como un adulto todo ese proceso. Entonces, bueno, eso creo que el foco de la niñez, con perspectiva de niñez, es fundamental en el qué hacer. Y finalmente, solo recordar que si la niñez migrante ocupa el 15% a nivel mundial, en el caso de la región de las Américas, particularmente nuestra región, es el 25%. Entonces, ha ido en aumento y tenemos que tener un foco particular, porque además hay abusos. Hay que recordar, por ejemplo, me tocó trabajar mucho en Ciudad Juárez con niños de circuito. La niñez de circuito son niños que recluta el crimen para que vayan y vengan, se llama circuito por esta actividad circular, traficando con personas y sustancias, y por
por su edad no los pueden detener en Estados Unidos, entonces resulta muy redituable para el crimen, pero esos niños están creciendo en todos los factores de riesgo, pues para volverse grandes criminales, y estamos afectando su derecho a la niñez y su derecho a todo lo que como niños debieran tener. Y finalmente, y aprovechando que estamos aquí en la Cámara, bueno, en el tema de la niñez se hizo un cambio muy importante en 2020 y eso hay que celebrarlo, pero también hay que revisar cómo ese cambio verdaderamente tiene un impacto, es decir, a partir del cambio de la Ley de Migración y el Refugio en 2020, ya los niños acompañados o solos no pueden estar detenidos en estaciones migratorias. Gracias a eso, en ese terrible hecho de Ciudad Juárez no había niños, porque no pueden estar en las estaciones migratorias. Sin embargo, pues ha quedado un poco en el limbo, se supone que el DIF tiene que atender eso, pero la realidad es que el DIF se ha tardado años en enterarse que le toca eso, y luego también uno de los… la propia ley, la modificación, consideraba presupuestos para esto que no se han puesto ahora sí que a disposición también del DIF. Entonces, pues es un tema que ya no están en las estaciones, pero tampoco sabemos dónde están, o están más bien muchos encargados de la sociedad civil, los religiosos, en fin. Pero creo que es un tema pendiente de ver cómo ese cambio positivo, porque fue un cambio, yo creo que desde el legislativo muy positivo, pero cómo hacemos para que se implemente de una forma adecuada y no terminemos vulnerando también más a esta niñez que de por sí pues ya tiene esta problemática, y simplemente dejar sobre la mesa que esta tiene que ser la prioridad para México, para el trato regional, para la relación bilateral, porque la niñez es lo que más tenemos que proteger y hacer valer ese interés superior de niños y niñas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues simplemente yo quiero desearle a la diputada Blanca Alcalá que este texto de ensayos, de diálogo abierto, plural, sea el primero de muchas otras ediciones. Ciertamente hoy hemos abordado algunos temas que nos preocupan como sociedad, que hemos tenido oportunidad de hablar de casos específicos, de necesidades, de retos y desafíos de nuestra realidad, pero que sin duda hay muchos otros temas que deben ocupar nuestra agenda. Y segura estoy que en esa visión de la diputada Alcalá vendrá una nueva propuesta editorial para seguir aportando a este país. Y como lo decían muy bien Aurora, cómo hoy las mujeres en los roles distintos que ocupamos y en las posiciones que estamos alcanzando, asumamos verdaderamente con esa perspectiva y ese enfoque la atención que merecen los problemas y las necesidades de otras mujeres y de la sociedad en general, no masculinizando nuestras decisiones, sino más bien buscando empoderar a las mujeres, dándoles conocimiento. Cierro diciendo, el derecho a saber abre otros derechos. El derecho a saber permite conocer, permite tomar mejores decisiones, permite también elegir con más conocimiento a nuestros representantes populares y desde luego a nuestras autoridades. Así que en ese sentido yo reitero mi gratitud a la diputada Alcalá y mi reconocimiento a todas las autoras que participaron en este texto. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Adelante. La doctora Calvi. Bueno, muchas gracias, seré breve. Antes que nada, mil gracias, querida diputada Blanca. Gracias de nuevo por la convocatoria y por haber sumado este maravilloso aquelarre. Y respecto a la pregunta y el comentario que hacías, Aurora, yo simplemente diría, hay muchísimo que abordar sobre el tema desde la gerontofobia hasta la diversidad y la inclusión de las personas mayores, pero creo que sí hay un tema que, como nos toca a todas y a todos en todos los sectores y desde todas las perspectivas, es un tema que no tenemos que esperarnos solamente a que se desarrollen leyes y nuevas políticas. Es un tema que hay que socializar y cada una de las personas que estamos aquí creo que deberíamos de tener la responsabilidad de informarnos, no solo tener datos duros, sino también hacer un trabajo colectivo de comprender cómo estamos construyendo esta narrativa. Tú lo dijiste perfecto, la objetivización de las mujeres. O sea, esto va más allá y nos
podríamos estar un día entero aquí debatiéndolo, pero creo que el punto de partida es uno de construir esta construcción profundamente patriarcal y objetiva de qué es una mujer, porque cuando una sociedad, y esto no habla solo de nosotros y quienes estamos aquí, es una sociedad en conjunto, cuando una sociedad exalta la juventud como el único valor y nos dice además que calladita te ves más bonita, lo que está diciendo es queremos solamente darle valor a las mujeres jóvenes que están calladas, que entonces son ahistóricas, no tienen historia, no tienen experiencia, no tienen nada, para que el resto de la sociedad siga funcionando como siempre ha funcionado. Entonces creo que parte del debate es qué entendemos hoy por edad, qué entendemos por las mujeres en todos los ciclos, premenstruantes, menopáusicas, desde todas las perspectivas. Y esto nos afecta a todos y a todas como sociedad, porque no es un debate solo de mujeres, o sea, evidentemente también nos está planteando qué tipo de hombres estamos construyendo en esta sociedad y luego nos extraña que existan 12 feminicidios diarios. O sea, ahí empieza el asunto. Entonces creo que es un debate que hay que socializar y empezar a hablar desde otra perspectiva sobre la edad, el valor de las mujeres, porque es que las mujeres no pueden ser incorporadas a la toma de decisiones. Hay muchas formas de incorporarlas a la toma de decisiones. En el sector empresarial, en los boards, en los consejos, ahí empieza. ¿Y qué onda con las mujeres que tienen muchos años de experiencia? Tienen muchísimo que aportar en las empresas, en la sociedad civil, en la política, en el ejecutivo, en el federal, a todos los niveles, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que construir todo un andamiaje legislativo para transformar las leyes, pero la realidad va a pasos agigantados versus las leyes y ahí es donde cada una de las personas que estamos aquí podemos hacer mucho, informándonos, poniendo sobre la mesa y como decía mi querida tocaya, ejerciendo la palabra escrita, ¿no? Que es una forma de construir su ciudadanía. Y muchísimas gracias a todas las personas que hoy estuvieron con nosotros. Claudia. Gracias. Finalmente, doctora Maldonado, si nos obsequias un comentario final. Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero decir es que les invito a que lean este libro y que lo vean como el inicio de una larga y necesaria conversación sobre la cosa pública y sobre los problemas de nuestra casa común. Somos un país rebasado por la violencia y somos un país abrumado por la polarización política y somos un país en el que todavía no tenemos un debate de política pública para adultos que sea transparente, que sea veraz y que sea honesto respecto a las disyuntivas y a los enormes desafíos que enfrentamos. Creo que este libro, como inicio de esta conversación, en este momento particular de economía política del país, también es un triunfo simbólico y por eso doblemente importante, en contra no solo de la invisibilización de muchos problemas públicos que nos aquejan, sino de la invisibilización del conocimiento de las mujeres. Así es. Como conocimiento de frontera, como experiencia vital, como perspectiva interdisciplinaria, como perspectiva académica. Esta es una gran apuesta a superar los momentos del silencio, superar el default que sea la invisibilización y superar la idea que cuando las mujeres se juntan solo hablan de asuntos de mujeres, equiparándolos a los temas secundarios, rosas, domésticos y no como el centro de la política. Y retomo un dato que ya hemos oído en estos meses, pero que cada vez que lo leo me vuelve a impactar, que destaca Blanca en su texto sobre mujeres y políticas. En estas elecciones va a haber más de 37,000 puestos públicos en disputa y 50% van a ser candidatas mujeres. Creo que sería dramático y muy desafortunado que en esta coyuntura tantas cosas cambien, pero México siga igual. No podemos darnos ese lujo y empezar a discutir los temas más desafiantes. Creo que es el inicio de esta necesaria conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, cada ocasión que hemos tenido la oportunidad de ir presentando la obra, debo decirles que siempre me dejan la tarea de que hay que sacar la nueva versión. Y estoy segura que en la nueva versión, además de los temas que aquí ya hemos señalado que quedaron pendientes de abordar, seguramente tendremos que pedirle a la doctora Maldonado que sea una de esas autoras en la nueva versión. No, muchas gracias, estimada Claudia. Y a todos ustedes, muchas gracias de verdad por estar aquí,
por escuchar los comentarios de esta obra, lo tenemos a su disposición. También hay la versión electrónica en las plataformas que ahora suelen usarse para su distribución y, por supuesto, muchas gracias por permitirnos compartir estas reflexiones. Muy buenas tardes. Perdón, Amalia, perdón, mi compañera diputada, Amalia García. No, sí. La verdad es que, una disculpa, yo quería estar desde el principio, pero teníamos reunión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la cual Blanca fue parte muy activa, realmente haciendo un papel brillante y pues ahí hay que estar ahí. Ya terminó la reunión, vine hacia acá, pero afortunadamente, y lo digo aquí porque sé que todo el mundo va a querer lo mismo, yo ya tenía el libro, lo logré conseguir desde que lo anunciaron y me parece realmente formidable que haya 19 mujeres haciendo esta radiografía del país. Además, descifrando México, que es el objetivo, es absolutamente indispensable en estos momentos. Quiero felicitar a Blanca como coordinadora, a la diputada Blanca Alcalá, que ha hecho además un papel también extraordinario como vicepresidenta de la mesa directiva. Y yo lo he comentado con ella, algunas de las mejores intervenciones de mayor calidad que se han hecho en la Cámara de Diputados en esta legislatura, las han hecho las mujeres y entre ellas está la diputada Blanca Alcalá. Así es que es un enorme gusto que ella haya coordinado este texto, pero cuando yo veía Descifrando México como el objetivo de este libro, ensayos desde la perspectiva de mujeres, y lo digo solamente muy brevemente y felicitando a quienes están aquí, que son mujeres brillantes, inteligentes, extraordinarias, cada una en su campo. Pensaba en una frase de la filósofa española María Zambrano, y ella preguntaba, ¿cuál es la obligación, el reto de nuestra generación? Y decía, el reto de nuestra generación es abrirle puentes al futuro. Y yo creo que de eso se trata este libro, abrirle puentes al futuro en una situación tan compleja y tan dura como la que tenemos, con mujeres como las que están aquí, como las diputadas que están aquí presentes, y Aurora, que desde el ámbito que tiene tan importante aquí en el Poder Legislativo, de lo que se trata es de que estamos aportando al México que queremos. Y por eso resulta un texto, un libro muy oportuno, que no solamente vale la pena leer, sino que permite tener el proyecto de país que necesitamos todas y todos. Y la perspectiva de las mujeres es una perspectiva muy rica. Hoy ya podemos decir que estamos en todos lados y que nuestro diagnóstico, análisis y nuestros deseos hablan del país. Entonces, muchas felicidades, de verdad emociona ver aquí tanta inteligencia, tanta capacidad presente pensando en México. Felicidades. Gracias, Amalia, como siempre. Muchas gracias, querida Amalia. Pues muchas gracias a todas, a todos, muy buenas tardes y les pedimos que nos acompañen con una foto de recuerdo de esta presentación en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Muchas gracias. Pues yo creo que aquí una primera…